Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer embarazo y preeclampsia en la altura. Como tabla de contenido tenemos 4 ítems en los cuales vamos a hablar primero de objetivos, los objetivos del estudio de nuevos avances en diagnóstico de preeclampsia en altura, análisis, en los cuales tenemos artículos revisados, conclusiones y la bibliografía. Bien, como introducción, nosotros cuando hablemos de preeclampsia en altura, esta también va a ser conocida como hipertensión inducida por el embarazo en altitud. Va a ser una complicación médica específica que puede ocurrir en mujeres embarazadas o que viven en altura o que viajan a regiones de gran altitud, ¿no? Pero ¿cómo va a estar caracterizada esta preeclampsia? Va a estar caracterizada por 2 ítems. Uno, que es la aparición de una hipertensión arterial, y 2, de proteinuria, ¿no? Presencia de proteína en la orina. Pero todo esto va a ser después de las 20 semanas de gestación. Entonces, caracterizado por estas 2 cosas, dos ítems, que va a ser la hipertensión arterial, la aparición de esta y la presencia de proteína en la orina, ¿no? Como la proteinuria. Cuando nosotros hablemos de altitud, la altitud básicamente se va a definir como una elevación sobre el nivel del mar superior a los 1500 metros. Esto aproximadamente unos 4900 pies. ¿Qué va a ocurrir en una altitud? En estas regiones la presión atmosférica va a ser baja y por tanto, a consecuencia de una presión atmosférica baja, va a dar resultado de la cantidad de oxígeno disponible también va a disminuir. Entonces, a una mayor altitud va a haber menos presión y menos cantidad de oxígeno. ¿Esto qué va a causar en estas regiones? Como va a ser la presión atmosférica baja y va a disminuir la disponibilidad de oxígeno, esto va a tener un impacto en el organismo de las mujeres embarazadas, ¿no? Particularmente el impacto va a ser en el sistema circulatorio y en la función de los vasos sanguíneos. Acá. Bien, como sabemos, la preeclampsia en altura se va a considerar una variante de la preeclampsia, una complicación grave del embarazo que va a afectar aproximadamente del 2 al 8% de mujeres embarazadas en todo el mundo. Además de la hipertensión arterial y la proteinuria, como está caracterizado en los síntomas, también vamos a tener otros síntomas, ¿no? Que pueden incluir, como por ejemplo hinchazón, dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas y vómitos, ¿no? Las mujeres que viven en regiones de gran altitud, como es acá, van a tener, obvio, el mayor riesgo de desarrollar la preeclampsia, ¿no? En comparación de las que viven a nivel del mar, ¿no? Los estudios han sugerido que la disminución de la disponibilidad de oxígeno en altitudes elevadas va a poder desencadenar respuestas fisiológicas y adaptativas en el organismo materno. Esto lo que va a poder contribuir, pues, ¿no?, a esta complicación que va a ser la preeclampsia. Hay que saber que la preeclampsia en altura va a ser una preocupación importante para los profesionales de la salud que trabajan en áreas geográficas elevadas, ¿no? Ya que esta preeclampsia va a aumentar el riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el feto. El manejo y tratamiento de esta condición pueden requerir un enfoque multidisciplinario que va a incluir el control prenatal regular, monitoreo de la presión arterial y de la función renal, y en algunos casos considerar la posible, pues, de trasladar a la paciente, ¿no?, a una región de menor altitud. El manejo adecuado de esta condición es fundamental para garantizar la salud y el bienestar tanto de la madre como del feto. Entonces acá vamos a tener los objetivos, que como primer objetivo vamos a tener identificar factores de riesgo, ¿no? El primer objetivo. Antes de esto, el estudio de la preeclampsia en altura va a tener varios objetivos, ¿no? Que estos van a buscar comprender mejor esta complicación específica del embarazo y, por tanto, mejorar la atención médica para las mujeres embarazadas que viven o viajan en regiones de gran altitud, ¿no? Entonces vamos a tener el primer objetivo, que es identificar factores de riesgo. Uno de los objetivos va a ser identificar los factores de riesgo específicos asociados con la preeclampsia en altura. ¿Cómo? Básicamente esto implica, ¿no?, investigar cómo esta altitud va a afectar en el organismo materno durante el embarazo. Entonces,
Hay que investigar cómo esta actitud va a afectar en la mujer embarazada. Y entonces, por tanto, al ser afectada la fisiología y la adaptación del organismo materno, va a contribuir al desarrollo de la preeclampsia, ¿no? Entonces, hay que comenzar investigando cómo esta actitud afecta. Como segundo objetivo, vamos a tener mejorar la detección y diagnóstico temprano. Un objetivo importante es mejorar la detección y el diagnóstico temprano de la preeclampsia en mujeres que viven o viajan a regiones de gran altitud. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto implica desarrollar, evaluar herramientas, ¿no?, de evaluación y métodos de monitoreo más efectivos. Estos con el fin de identificar la preeclampsia en sus etapas iniciales, ¿no? Lo que va a permitir una intervención y tratamiento oportuno, pues. Entonces, hay que identificar la preeclampsia en sus etapas iniciales y esto va a permitir una mejor intervención y un mejor tratamiento oportuno, ¿no? Todo antes. También vamos a tener como objetivo comprender los mecanismos subyacentes. Se busca investigar cómo esta disminución de la disponibilidad de oxígeno, cómo esa disminución en altitudes elevadas, como vemos acá, y otros factores relacionados también que tenemos acá, otros factores de riesgo, como estos, pueden afectar la función de los vasos sanguíneos, ¿no? Esto de los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio, y bueno, los órganos maternos también, pues, vemos acá. Lo que esto puede conducir, pues, al desarrollo de la preeclampsia, ¿no? Entonces hay que investigar cómo a esta altitud, con menos oxígeno, más los factores de riesgo, cómo sucede todo esto, ¿no? Y cómo va a contribuir al desarrollo de la preeclampsia, ¿no? Como otro objetivo tenemos desarrollar estrategias de prevención y manejo. Claro está que, como les decía en la anterior diapositiva, si esta es diagnosticada mientras más antes va a ser mucho mejor. Entonces, por algo vamos a tener prevención y manejo. Entonces ese objetivo va a ser desarrollar estrategias efectivas de prevención y manejo de la preeclampsia en altura. Esto puede incluir recomendaciones específicas para las mujeres embarazadas, como vemos acá, que viven en áreas de gran altitud, ¿no? Pautas de estilos de vida, adaptaciones de la atención prenatal y consideraciones para el traslado a una región de menor altitud en el caso de que sea necesario, ¿no? Como último objetivo vamos a tener mejorar los resultados maternos y fetales. El objetivo final es mejorar los resultados maternos y fetales en mujeres que experimentan preeclampsia en altura. Esto implica, pues, reducir la incidencia de complicaciones relacionadas con la preeclampsia, como el que pueden poner en peligro la vida de la madre o el feto, ¿no? Estos son, pues, como un parto prematuro, un retraso en el crecimiento fetal, o puede haber otras complicaciones graves. Entonces, hay que reducir esta incidencia de complicaciones, ¿no? En general, el estudio de la preeclampsia en altura va a buscar generar conocimientos que permitan una mejor comprensión, detección, prevención y manejo de esta complicación específica del embarazo, ¿no? Con el objetivo de mejorar la atención médica y los resultados para las mujeres embarazadas en regiones de gran altitud. En los análisis de los artículos que hemos visto nuevos factores asociados a la preeclampsia en altura, en lo cual esta nos relaciona que el embarazo en una gran altitud nos va a dar una hipoxia hipovárica, ¿no? En este artículo, en este caso estamos hablando. Igual van a haber factores de riesgo como viscosidad sanguínea elevada, hematocrito y hemoglobina elevado, fibrinógeno elevado, albúmina disminuida, la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno menor. Los estudios, por ejemplo, en este artículo son nuevos factores asociados a la preeclampsia en altura, en el cual este es en un hospital en el Hospital Regional Docente Materno Infantil, el Carmen en Huancayo, Junín. Es un estudio que se ha realizado a 3.259 metros sobre el nivel del mar en 1.210 mujeres gestantes atendidas del 2017 al 2018. Bueno, acá vamos a ver, pues, ¿no? En este estudio vamos a ver los factores de riesgo asociados, ¿no?, a la madre, ¿no?, en la preeclampsia, en el cual nos destaca que los factores de riesgo con mayor probabilidad en esta hipertensión inducida por el embarazo en comparación con las embarazadas
normotensas fueron pues la nulliparidad, obesidad, embarazo gemelar, antecedente de preeclampsia, eclampsia, proteinuria, menor a 300 o mayor a 300, zumbido de oídos, hiperreflexia, somnolencia, escotomas, lo cual la obesidad fue la que más destacó, ¿no? El principal factor de riesgo para desarrollar pues esta preeclampsia en altura, ¿no? En este estudio pues se incluyen 940 gestantes, de lo cual todas son pues gestantes, ¿no? Mujeres. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico clínico. Bueno, en este, el doctor Amílcar discute los hallazgos de un estudio de preeclampsia grave en mujeres nativas de gran altitud. Estos se van a dividir en tres: la incidencia de preeclampsia grave en nativas de gran altitud, que está por encima del nivel reportado del mar, la hemoglobina materna en el primer control y al ingreso a la UCI, que se debe encontrar por encima de 14,5 miligramos de decilitro, perdón, y la saturación de oxígeno que se encontraba en los valores normales al ingreso a UCI. Bueno, dentro de estos no se pudo comprobar la asociación causal entre la elevación de hemoglobina y la presencia de la preeclampsia grave en gestantes nativas de gran altitud, pero a pesar de haberse dividido la muestra en dos grupos de corte de hemoglobina en 14,5 gramos por decilitro, esta limitación puede ser superada en estudios posteriores de tipo prospectivo de la comparación, ya sea con gestantes con preeclampsia como sin preeclampsia. Bueno, continuando con esta línea de investigación en los estudios analíticos, los resultados de ese estudio se van a extrapolar a gestantes nativas de gran altitud que van a estar entre 3.500 a 8.500 metros sobre el nivel del mar. Estas van a cursar con preeclampsia grave, que este va a ser motivo del estudio, ya que se va a realizar en la ciudad más alta del mundo durante un periodo de 10 años y se va a presentar los resultados similares encontrados en los estudios anteriores. En Perú, el doctor González obtuvo los datos de 379.816 partos en poblaciones por encima de los 3.000 metros y se encontraron los valores predominantes de la hemoglobina alta, que va a ser por mayor a 14,5. Y también se va a reportar que los valores de hemoglobina van a estar relacionados con el incremento en el riesgo de la mortalidad materna. El doctor González evaluó 446.397 embarazos en el Perú y de esos se encontró una evaluación de la mortalidad con valores de sobre 14,5 miligramos por decilitro. Esto va a estar en relación con la saturación de oxígeno y se espera encontrar una disminución secundaria entre la hipoxia hiperbárica en la altitud. Bueno, dentro de los criterios diagnósticos vamos a tener entre los resaltantes la presión arterial sistólica y la diastólica, que la sistólica va a ser, ambos van a ser por debajo de los valores de 160 y 110 respectivamente. Y tenemos también entre los resaltantes las plaquetas, que van a ser mayor a 100.000 milímetros cúbicos. En la medición de la presión arterial, vamos a ver que con relación a la hipertensión en el Perú, los estudios del tornasol 1 y 2 van a estar realizados a cargo de la Sociedad Peruana de Cardiología. Esto va a ser entre los años 2005 y 2010 y van a permitir conocer la incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en los peruanos, que van a ser la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo y el sedentarismo. Esto va a ser evaluado a más de 14.000 personas en cada uno de los estudios y se va a demostrar que más de 6.000 vivían en la sierra. En el estudio del tornasol 2, la prevalencia de la hipertensión arterial va a aumentar de 23,7 a 27,3 y en la sierra de 20,4 a 23,2. El doctor Vega, que va a ser el jefe de estos estudios, va a considerar que los valores de presión arterial van a subir una vez que esté por encima de 3.000 metros de altura. Estos no van a ser exactamente iguales a la costa. En esta revista el autor propone que 134 pues, sobre 89 miligramos de mercurio va a ser el patrón límite de la presión arterial sistólica y diastólica en una persona normal adulta. Esto se va a dar en el altiplano andino. Bueno, dentro del diagnóstico laboratorial, vamos a ver que los criterios de diagnóstico de preeclampsia van a ser la hipertensión y la proteinura. Como sabemos, la proteinura va a ser la excreción urinaria de proteínas mayor o igual a 0,3 gramos en la orina de 24 horas. Ante el hallazgo de proteinura debe descartarse la infección del tracto urinario y en el Instituto Materno Perinatal se va a realizar la prueba con ácido
sulfasilícico, que bueno, este va a ser mezclando 3% de con 1 mililitro y se va a conservar el mililitro de orina centrifugada o encadenada. Se va a tomar la muestra del sobrenante y se va a mezclar por inversión y se deja reposar durante 5 minutos y luego se realiza una lectura. Sin embargo, puede existir preeclampsia con ausencia de proteinura. Bueno, dentro del diagnóstico vamos a tener estos tres entre los más resaltantes: el conteo de plaquetas, las transaminasas y la creatinina sérica. El conteo de plaquetas tiene que ser mayor a 100.000. En las transaminasas vamos a ver que va a ser el doble de sus valores normales, que es de 4 a 36. Y en la creatinina sérica va a ser el aumento a partir de 1,1 miligramos en el porcentaje. Dentro del diagnóstico histopatológico, vamos a ver que el doctor Muñoz realiza un estudio observacional prospectivo transversal aplicando un diseño descriptivo comparativo que va a estar puesto a los datos que provienen de fuentes primarias y se desarrolla con 130 plaquetas provenientes de 2 grupos de parturientas con preeclampsia. Entre esas también van a estar las normotensas y se va a utilizar la técnica de observación para examinar macroscópica y microscópicamente las plaquetas de estos 2 grupos de mujeres. Bueno, las placentas van a ser recolectadas, conservadas y procesadas para su análisis en el laboratorio de la Universidad Nacional de Huancavelica. Estos datos se van a registrar en una ficha de observación estructurada, válida y cualitativamente, se va a validar cualitativamente por expertos. Bueno, eso se puede observar acá, en los que tienen preeclampsia y las normotensas. Bueno, dentro de esta vamos a tener los resultados, que van a ver alteraciones microscópicas y macroscópicas, y esto se va a comparar en pacientes normotensas y pacientes con preeclampsia. Bueno, dentro de esta se va a obtener las siguientes alteraciones histológicas en pacientes con preeclampsia, que en comparación a las pacientes normotensas van a ser la presencia de fibrosis marginal, como se puede ver acá, los infartos y nódulos iniciales y los estomas digestivos. Bueno, acá se va a detallar más a fondo. Dentro de los datos epidemiológicos que nos aproximan al diagnóstico, en este estudio que se va a llamar estudio base poblacional sobre la preeclampsia y la eclampsia en Ecuador, estas va a ser en etnias diferenciales geográficas y de altitud. Bueno, entre lo más resaltante vamos a ver que todos los países de Latinoamérica van a tener asentamientos humanos que habitan desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En los métodos, este va a ser un estudio retrospectivo de base poblacional de todos los partos de Ecuador desde el 2015 a 2017, donde las principales variables que se van a analizar van a ser la altitud, la autoidentificación étnica, la ubicación geográfica y la edad materna. Estos datos provienen del Ministerio de Salud de Ecuador. Y en cuanto a la variable de altura y preeclampsia, se van a encontrar que va a ser la incidencia de preeclampsia, que se va a estimar de 5 a 11, que los nativos americanos van a tener menor incidencia, y la altitud elevada tiene un cociente de probabilidades es significativo a la preeclampsia. Bueno. También tenemos que, como conclusión, los monotubios que residen en las altitudes medias de 1.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar y los afroecuatorianos tienen mayor riesgo de preeclampsia. La preeclampsia va a ser muy extendida en las áreas de gran altitud, y los que viven acá van a ser en altitudes medias o altas, que van a representar el grupo étnico con mayor riesgo de preeclampsia. Dentro de las barreras de diagnóstico vamos a tener 4. Vamos a comenzar con los desafíos geográficos, que bueno, la altitud elevada va a actuar independientemente, entre otros factores de riesgo, para retardar el crecimiento fetal y reducir el peso al nacer. Esta también va a aumentar la incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo. Bueno, dentro de esta vamos a tener que la gran altitud también va a exagerar el aumento de la mortalidad intrauterina que se va a observar en los embarazos con trastornos hipertensivos.
Dentro del inicio tardío de la atención prenatal, vamos a tener las creencias tradicionales sobre la maternidad y los factores geográficos y económicos que van a retardar este. Bueno, también vamos a ver que el inicio tardío de la atención se va a limitar por, por la poca productividad de personal médico que va a estar para asesorar a los síntomas, a los pacientes sobre los síntomas de este diagnóstico. Además, van a existir factores adicionales como la dificultad de trasladarse a clínicas prenatales o hospitales, todos ellos dentro de las zonas urbanas, y en muchos casos va a existir el factor de la comunicación, ya que en estos países se puede llegar a hablar otros idiomas como quechua o aymara. Dentro de los recursos sanitarios, vamos a ver que la atención de la salud en muchos países va a estar estructurada según el pago y los programas públicos van a estar subsidiados por el gobierno y van a brindar atención prenatal, infantil y de niños hasta cierta edad, que eso se va a gastar según el Seguro Integral de Salud. Por último, tenemos el déficit de infraestructura, que esto va a ser por falta de apreciación de la importancia del trabajo del equipo que se van a dar como resultado bueno, va a ser influencial en el resultado del diagnóstico y el tratamiento, que en este caso va a ser por la administración de corticoides para acelerar el desarrollo de pulmonar fetal, tales como los déficits que van a impedir la vigilancia de los resultados. Dentro de esto, la notificación obligatoria de las muertes maternas o infantiles no va a ser tan obligatoria, ya que aunque se intente, se va a ver obstaculizada por la escasez de personal especializado dentro de estas etnias. Eso sería todo, esta es nuestra bibliografía y muchas gracias.